Bienvenidos. La Iglesia El Camino de la Fe presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo. Programas que se transmiten los días lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana. En esta ocasión, usted escuchará un mensaje evangelístico tomado de las páginas del Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, de los versos 1 al 8. Y el tema es una controversia más con Jesús por causa del sábado. Y para compartir este mensaje de vida eterna, queda con ustedes el pastor Natividad Ramos. Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos. Gracias a Dios por esta bendición de estar aquí. Gracias por ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Gracias a nuestros hermanos obreros de la caída de la tarde, que siempre están pendientes para apoyarnos en oración. Muy bien, como el tiempo ha avanzado, entonces vamos a leer la escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, del versículo 1 al 8. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David teniendo él hambre y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes. ¿O no habéis oído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Es decir, porque ofrecían los sacrificios. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Así que hemos leído la palabra, estamos viendo cuestiones de la ruta ministerial, y en vista de que estamos muy cerca de la Semana Mayor, en lo que yo había comentado con ustedes es precisamente en que es muy claro en la Escritura que el Señor buscó conflicto de manera deliberada. Es decir, acuérdese usted que sanó a un hombre en Jerusalén en sábado. Y esto ocasionó que fuera llamado por el liderazgo judío, donde lo acusaron prácticamente de ser un profanador consuetudinario del sábado, de un profanador crónico. De tal manera que ellos dijeron: Jesús está atrapado, no tiene salida, tenemos una acusación capital contra él porque él hace estas cosas en sábado. Ahí el Señor Jesús no solamente defendió la cuestión esta del sábado, sino que fue mucho más atrevido y les dijo prácticamente que él era Dios. Entonces agregaron una acusación más: también se hace igual a Dios. De tal manera que el liderazgo judío tenía ahora causas muy poderosas según ellos, pero el Señor Jesús buscó el conflicto. Le voy a decir, y no lo olvide, lo buscó porque no quería sentarse en el trono, porque sostengo por la Escritura que si el Señor Jesús se sienta a reinar en el trono de David esos días, Israel tendría su rey, pero no tendría un salvador, porque en el trono se gobierna, en la cruz se redime. De tal manera entonces que yo he dicho cómo fue preparando el terreno para ir a la cruz, y que también dijimos, a partir de allí se agudiza el conflicto por las cuestiones del sábado. Y esta es una de las historias de las que estamos mencionando. Segunda cuestión que yo no quiero que olvide y que hemos planteado: no solamente había una acusación de ese tipo en el liderazgo judío contra Jesús,
que bien podemos llamarlo como un conflicto del Estado judío contra Jesús, porque era el liderazgo representativo del aspecto religioso, pero también el político. Sin embargo, no podían ejecutarlo ellos, porque no hacía mucho el César había hecho un decreto de que no podían ejecutar a nadie sin la autorización de Roma. ¿A dónde voy? Voy a una cuestión fundamental, que Cristo no murió por un conflicto meramente con los de Jerusalén, porque si él hubiera muerto estrictamente por un conflicto local, el alcance de su muerte sería local solamente. Era necesario que Jesús muriera por los pecados del mundo. Y es justamente allí la importancia que reviste que el Imperio Romano autorizó que fuera ejecutado, porque el imperio era representante de la raza humana en ese momento. Por consecuencia, la muerte de Jesús se convierte en una muerte por el mundo entero. Qué interesantes cosas. Pero esta ocasión, Jesús prácticamente viene de Jerusalén, de ese conflicto, y va pasando por los sembradíos, y es como nace esta historia. Dice Mateo que sucedió en aquel tiempo. ¿Cuándo? Pues quién sabe. Pero gracias a que Lucas, que siempre es más específico que los demás evangelistas, dice sucedió en un sábado segundo. Y digo yo, ¿en un sábado segundo qué cosa es? ¿A qué llamaría o a qué llamarle el sábado segundo? Bueno, todo señala que se tomó como referencia la Pascua judía, de donde, por cierto, venía Jesús. Y es cuando empezaban a contarse aquellas 7 semanas o 7 sábados que estaban entre la Pascua y la fiesta del Pentecostés, o la llamada fiesta de las semanas. Jesús venía de Jerusalén. Allí, dije, se había dado un conflicto, un formal enfrentamiento entre Jesús, dije, y el poder del Estado judío. Como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, después de haber sanado en sábado a aquel cojo que usted recuerda que yo le dije, aquel hombre carente de gratitud, mezquino de alma, que el Señor Jesús lo sanó, tenía 38 años tirado. Y sin embargo, cuando el Señor Jesús lo sanó, no mostró gratitud con su sanador. Sencillamente tomó su lecho, se fue y ni las gracias le dio. Digo, es que hay almas que no le saca a usted un gracias a Dios. Y entonces, justamente, dice que le acusaron porque hacía estas cosas en sábado. De tal manera que cuando expresa esto, que hacía estas cosas en sábado, que por lo tanto lo estaban acusando, la idea es que no le estaban reclamando haber sanado solamente a aquel cojo, sino que le tenían armado todo un gran expediente de toda la tierra de Israel, donde tenían en tal aldea, en tal tiempo, en sábado echaste un demonio, acá sanaste un leproso. Por eso digo, lo convirtieron en un asunto crónico, consuetudinario, un profanador de tiempo completo. Pero aún quiero asegurar esta cuestión. Jesús no muere por la cuestión del sábado. Jesús muere por los pecados del hombre. Esa es la razón. Las demás cosas no fueron más que un pretexto, si usted quiere, para que el Señor Jesús fuera a la cruz y muriera por nuestros pecados. Y precisamente cuando Jesús viene de aquel enfrentamiento con los líderes de Jerusalén, a partir de allí muchos se sintieron con el derecho de discutir con Jesús por cuestiones del sábado, y cual más cual menos pensaría que tenía posibilidades de vencer a Jesús, cuando que Jesús es invencible, pasó por encima de todos,
No hubo uno solo que quedara de pie y quedaran avergonzados. De tal manera que entonces lo acusan de ser un profanador sistemático del sábado. Sin embargo, dije que Jesús echaría más leña al fuego al hacerlo saltar de sorpresa, pues dijo que él hacía esas cosas en sábado porque su padre también las hacía. Y yo digo, piense conmigo, debieron contener el aliento, abrir los ojos, mirarse unos a otros y pensar, es el colmo. Es el colmo. ¿Cómo es posible que diga que porque es Dios, que es su Padre, hace también obras? Se está haciendo igual a Dios. Sin embargo, Jesús fue más allá y le dijo que su Padre o Dios levantaba a los muertos, cosa que los judíos sabían y creían. Y eso desde luego que Dios lo hacía porque es todopoderoso. Y es todopoderoso porque es Dios. Pero a Jesús agrega que Él también, como Hijo de Dios, hace las mismas cosas. No me diga que no les está diciendo categóricamente que así como su Padre levanta a los muertos porque es todopoderoso, porque es Dios, si Él hacía lo mismo que hacía su Padre, era también porque era todopoderoso y porque era Dios. Para que aquellos que sostienen que Jesús nunca dijo que Él era Dios, les recomiendo que lean cuidadosamente Juan 5, todo lo que allí les dijo. Definitivamente, de tal manera, pero agregó que Él también levantaba a los muertos. ¿Por qué los levantaba? Porque estaba afirmando que Él era todopoderoso. Ellos se verían y dirían, ¿cómo está diciendo que Él es Dios? Pero hizo más afirmaciones de las que ya hablé en este programa. Solo dirá una más. Cuando le dijo, para cerrar, que honraran al Hijo como honraban al Padre. ¿Y cómo honraban ellos al Padre eterno? Postrados, adorándole. Jesús les está diciendo, así deberían de estarme ustedes adorando a mí. Es implícito. Adoren, honrenme a mí como honran a mi Padre, como honran a Dios. Así que a raíz de eso se abrieron dos líneas de investigación contra Jesús. Una porque profanaba el sábado y la otra porque se hizo igual a Dios según ellos. Pero Pablo diría a los filipenses que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Pero esta última acusación la reservaron para otra ocasión. Y dejaron abierta la cuestión del sábado. Y eso haría que muchos habrían de querer medirse con él en un debate para vencerlo. Sin embargo, todos los que intentaron hacer eso, todos quedaron a la orilla, vencidos. Así que tendrían sobre él una rigurosa vigilancia. Lo que estoy diciendo es que a partir de eso, la vigilancia sobre Jesús se hizo más estrecha, rigurosa. Y fue así que esto que narra Mateo sucede mientras Jesús venía de Jerusalén. Dice Mateo que ese día sábado, los discípulos yendo por el campo empezaron a arrancar espigas, a restregarlas entre sus manos y a comer. Pues todo eso que hacían los discípulos, cosa por cosa, fue observado por los llamados fariseos, quienes recriminan de inmediato a Jesús diciéndole, he aquí, es decir, aquí y ahora mismo, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Bien dijo Jesús que muchos se fijaban en la paja del ajeno y no veían la viga propia. Cómo anhelaban atrapar a Jesús.
Y tanto Marcos como Lucas dicen lo mismo. Pero esta vez, mis hermanos, Mateo es el único que dice que cortaban y comían esas espigas. La razón, porque tenían hambre. Y que no eras esa clase de hambre que se tiene porque ha llegado la hora de comer, como se tiene acostumbrado, sino un hambre ocasionada por no tener provisiones y que no se ha comido de manera regular. Lo que pone eso bajo una condición de comer por necesidad. Esta es la cuestión. Comer no por comer, sino era un comer por una necesidad. Pero déjeme hacer una precisión. Dice que pasando él por los sembrados. Entonces eso me da la idea de que Jesús y sus discípulos iban moviéndose entre las aldeas. Pero si así fuera, ¿por qué no lo acusaron de caminar más allá del límite de los aproximadamente 1100 metros que a un judío le permitían caminar, el llamado camino de un sábado? Y aún más, la observación que alguien hizo y que andaban haciendo ahí los fariseos, vigilando a Jesús, iban tras él, observándolo, acosándolo donde estuviera. Bueno, eso nos dice el acto persecutorio que se estaba ejerciendo sobre el Señor Jesús en esos días. ¿Sabían dónde andaba? ¿Qué hacía? ¿Con quién hablaba? Y mire usted, esto que estoy diciendo pareciera que carece de importancia. Sin embargo, a raíz de la vigilancia estrecha que se hacía de él, de dónde andaba, con quién hablaba, qué hacía, en Jerusalén hizo un reclamo a la luz de todos. Cuando le dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Algo así como: ya que me han estado vigilando, pues entonces den testimonio si en esa estrecha vigilancia han hallado pecado en mí. ¿Quieren desacreditarme? Muy bien, señores, pues ahí tienen la oportunidad que buscan, que alguno me acuse de pecado. Alabado sea Dios. Por eso está escrito que no se halló jamás engaño en su boca, que nunca hubo pecado en él. Porque tampoco los acusaron de arrancar esas espigas en el campo de alguien. Así que la acusación es que lo que hacían era lo mismo que segar, que trillar, que aventar el trigo, lo que fuera para separar la paja y preparar la comida. Esa era la acusación que estaban haciendo. Qué desesperación tenían por atraparlo. Fíjese todo lo que implicaba. Es que lo que estos discípulos hicieron es el equivalente a segar, a trillar, a aventar el trigo y preparar la comida. ¿Qué le parece? Esa era la acusación. Y debieron pensar que ahora sí tenían contra Jesús un caso muy, muy sólido y se lanzan sobre él. Por eso dice la Escritura que lo acechaban. ¿Sí? Y esa acechanza con C, por cierto, no es con S. Pero sería tiempo perdido. Yo siempre lo he dicho. Nadie jamás podrá atrapar a Jesús en error. Le tendieron las trampas más finas sobre su gloriosa persona y con suma facilidad se salió de ellas. Tiraban sobre las redes más finas y con qué facilidad se las ponía encima de ellos luego y los dejaba atrapados en ellas. Por eso siempre recomiendo esto a todo aquel que me escucha y que esté atrapado en sus problemas, ya sea por maldad ajena o por pecado propio. Invoque al Señor Jesús. Él sabrá sacarlo a usted de las
condiciones más imposibles de salir. Jesús lo sacará a usted de la peor condición. ¿Le parece esta noche, mi amigo, mi hermano, una buena versión para ponerla en el alma? Para ponerla muy alto frente a nuestros ojos y decir: en mis momentos de dificultad, cuando estoy confundido, cuando no sé qué hacer, lo invoco a Él, porque Él siempre sabe cómo sacarnos adelante. Así que ahora son cuestionados por Jesús, quien les pregunta hasta con cierta ironía a los fariseos, a los que conocían la ley, a los que conocían la Escritura, como aquellos que tratan de encontrar al Señor en error, se les olvidó hasta la Escritura. Y les dice: ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? Mateo dice que les preguntó: ¿no habéis leído? Pero Lucas es más incisivo, pues les dice: ¿ni aun esto habéis leído? Ellos se reconocían como gente sumamente instruida. Eran los enseñadores de Israel. Y Jesús les está diciendo: y ustedes, los enseñadores de Israel, ni siquiera esto han leído. Fue una respuesta aplastante para esos que pensaron que tenían al Señor Jesús atrapado en sus manos. Y es entonces cuando trae a memoria a uno de los hombres del que más se ufanaban los judíos, el rey David. El hombre, decían, que anduvo en pos de Dios con todo su corazón. Y la Escritura enseña eso. Fue un hombre que cometió pecado difícil, durísimo, que le costó mucho, pero un hombre que tuvo un arrepentimiento profundo y que no volvió a pecar así, porque Dios perdona, pero no para que el hombre siga pecando. Entonces el Señor trae a memoria a David. Entonces veamos a este hombre ilustre, señores, a quien ustedes no han cuestionado jamás, y además no se atreverían a hacerlo. Pues veamos ese hombre. ¿Qué hizo David, señores, cuando tuvo hambre y los que estaban con él? Les dijo: entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Por una parte tenemos que David comió, y por la otra parte que no era lícito hacer eso. La pregunta para ellos sería: ¿cómo podrían ustedes explicar eso, señores? Están acusando de que mis discípulos por una necesidad están comiendo espigas. ¿No es comer por comer? ¿No traemos provisiones? Por supuesto que no se ha comido regularmente. Ellos tienen una necesidad. No se sabe si eso fue en sábado o no. La cuestión es que solo los sacerdotes podían comer ese pan sagrado. ¿Por qué entonces lo comió David y sus hombres? La cuestión aquí es porque había una necesidad y la ley no impedía hacer misericordia. Como dijera luego el apóstol Pablo: contra tales cosas no hay ley. Y no pudieron responder. A mí me alegra, me sabe a miel, decía yo el día de ayer, cuando repaso con la Escritura las palabras del Señor Jesús, las cosas que Él hizo, las cosas que dijo, porque levanta mi corazón diciendo: ese es mi Salvador, invencible en todas las cosas. Por lo tanto, yo tengo un buen Salvador. Sin embargo, aquí hay una cuestión, que esa analogía con David se podía sostener en caso de que Jesús fuera tan grande como lo fue David.
Y es cuando Jesús va más allá de eso entonces. Porque algunos objetarían, pero David era David. David es el gran rey. ¿Acaso eres tú más grande que David? Y es cuando dije, el Señor Jesús va más allá de eso. Y ahora se dirige, habla del templo, que era lo más sagrado para todo judío. Y les dice, ¿no habéis leído en la ley? Sigue dándoles paliza. Que los sábados en el templo, los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa. Los está llevando a una profanación mayor que el andar comiendo espigas. Mayor que la anterior. Pues los sacerdotes en sábado trabajaban en el santuario. Estos quebrantaban el sábado cada semana, puesto que la adoración a Dios exigía trabajar, cambiando el pan consagrado, ofreciendo las víctimas o las ofrendas quemadas, la ofrenda sangrienta. Sin embargo, ¿es que esto puede aplicarse a Cristo y a sus discípulos? Los dos ejemplos exigen que para ser válidos es necesario que uno sea más grande que el otro. Y la primera cuestión es, ¿acaso Jesús era más grande que David? ¿O acaso Jesús era más grande que el mismo templo? Porque usted tiene que observar la maniobra que el Señor Jesús hizo. Apeló a dos cosas que eran consideradas como casi sagradas. El templo sagradísimo. David, un hombre intocable, respetado, amado en la historia de Israel. Observa lo que Jesús acaba de hacer. Trajo a colación al rey David y trajo a colación el templo. De tal manera que Jesús, más grande que David, ¿no les dijo acaso el Señor Jesús cómo es que David llama a su hijo, lo llama Señor? David llamó a Jesús Señor. Sí, pero ¿acaso Jesús era más grande que el templo, que era la cosa más sagrada que tenía Israel? Les dice en el verso 5, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Alabado sea Dios. Pero ¿cómo entender eso? La cuestión es que la adoración que en el templo se rendía a Dios era mayor que el mismo sábado. Por lo tanto, los sacerdotes, cuando oficiaban en la adoración a Dios, en presentar al pueblo ante Dios, era una cuestión superior al mismo sábado. Y por ser el templo de mayor importancia que el mismo sábado, entonces quedaba bajo la grandeza del templo, porque la adoración a Dios estaba por encima del mismo día sábado. Pues aquí está uno, dijo Jesús, que es mayor que el sábado. Y por lo tanto, si es mayor que el sábado, esto tiene una lógica. El sábado dijimos que queda bajo el señorío del templo. Y así como el servicio en el templo protegía a los sacerdotes, así Jesús, por ser mayor que el templo, protegía sin culpa a los discípulos que estaban resolviendo una necesidad urgente de alimentar sus cuerpos. Y aquellos que esperaban tener causa contra Jesús, ahora salieron regañados, avergonzados. Y entonces les dice, si supieses que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y los acusadores quedaron acusados. Pero, ¿qué fue lo que hizo inocentes a los discípulos a pesar de haber quebrantado el sábado? Escuche esto. No fue porque estaban hambrientos. No. Los hizo inocentes el hecho de que andaban con el que era mayor que el mismo templo.
estaban al servicio de aquel que era mayor que David y mayor que el templo. Y ahora hace una gran declaración que sería en el sentido que las instituciones no son para servirse del hombre, sino que las instituciones son para servir al hombre. Y el Hijo del Hombre, dijo, es Señor del sábado. Y misericordia quiero. ¿Cuántas veces se le da importancia como estos a los detalles que tienen menor calidad, menor importancia, con tal de criticar y juzgar, como en este caso juzgaron a Jesús, que porque sus discípulos habían comido espigas? Sin embargo, mis hermanos del auditorio, yo quiero retomar esta cuestión, esta idea. En realidad, el Señor Jesús no murió por causa del sábado. Él no murió por causa, supuestamente, de hacerse igual a Dios. En realidad fueron motivos para poder morir por el hombre, por la raza humana. De tal manera que he dicho también que a causa de la multiplicación de los panes y los peces, aquella enorme multitud quisieron hacer a Jesús rey. Sin embargo, como no aceptó, entonces vino el desencanto y aquella enorme multitud lo habría de abandonar. Un abandono masivo, impresionante, histórico, que tuve que resonar como una gran noticia en todo Israel. Y a partir de allí perdió su popularidad. La gente ya no estuvo con él, la gente ya no lo apoyó. Y yo dije en un mensaje pasado que en realidad lo que estaba pasando es que el Padre le estaba quitando la gente. ¿Por qué? Porque no era posible. Si a Jesús lo iban a ejecutar y la nación estaba a su favor, hubiera sido un conflicto donde a los líderes de los judíos y al imperio romano no les convenía ejecutarlo. Por consecuencia, el pueblo estorbaría la ejecución de Jesús. Y entonces el Padre, porque Jesús dijo, mi Padre no me los trajo, lo que me hace entender que fue una intervención y una participación de su Padre. ¿Para qué? Para quitar el último escollo, para que el camino a la cruz del Calvario quedara libre. Y de esta manera, el día que Jesús fue ejecutado, nadie, absolutamente nadie, dio un voto a su favor. Por eso decía yo en uno de los mensajes, cuánta razón tiene el canto que dice, al Calvario solo Jesús ascendió llevando pesada cruz. Y cuánta razón tiene el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando habla acerca de que Jesús nos hizo parte de un nuevo pacto y que nos hizo cercanos a Dios, que en el griego implica precisamente que lo hizo solo, sin el apoyo, sin la ayuda del judaísmo, sin la ayuda del proselitismo. Jesús, Él fue el único que pagó nuestros pecados y salva al hombre. Así que esta noche yo quiero que usted razone. No sé cuántas veces tengamos oportunidad todavía de celebrar Semana Mayor, pero la Escritura ya nos está señalando fuertemente que Cristo ya viene. Usted dirá, pero esto se ha dicho por muchos años, y es muy cierto, pero hay una sintomatología en el mundo impresionante de que las cosas están cambiando, de que vamos rumbo a un gobierno mundial, pero apresuradamente, para establecer el dominio del anticristo. Así que, mis hermanos, estas cosas las mencionamos no por un chantaje moral y espiritual, sino sencillamente para que usted haga un alto en su vida, reflexione y piense qué tanto le conviene ponerse a cuentas con el Señor. Uno mayor que el templo, dice la Escritura, está aquí. Padre eterno, esta noche yo te ruego que bendigas, Señor, al pueblo que me has permitido ministrar en esta noche. Señor, gracias por la palabra preciosa de que hemos podido encontrar la gloria y la grandeza de tu Hijo amado Jesucristo, que es mayor que cualquier hombre y que es aún mayor que el mismo templo.
porque es Dios. Padre, te agradezco entonces que Él me haya dado salvación y puedo sentirme contento y seguro de que mi salvación nadie me la puede quitar. Y esta noche yo he presentado tu palabra a tus hijos, al pueblo. Permite, Padre eterno, que estas palabras que he enseñado esta noche vayan al corazón, a la mente de quienes los han oído, y esto produzca la fe que salva. Padre eterno, por Cristo Jesús, escucha este precioso canto. Gracias, Jesús, gracias yo te doy. Gracias, Jesús, por poner en mí felicidad para compartir la vida y amor que solo hay en ti. Voy caminando por el sendero que nos enseñaste antes de partir. Yo soy el camino, fueron tus palabras. Nadie va al Padre si no es solo por ti. Y hoy mi corazón está lleno de ti y solo puedo cantar y alabarte así. Voy caminando por el sendero que nos enseñaste antes de partir. Yo soy el camino, fueron tus palabras. Nadie va al Padre si no es solo por ti. Y hoy mi corazón está lleno de ti y solo puedo cantar y alabarte así. Canto campirano y muy alegre. Qué lindo, de veras. Cómo me gusta oír cantar a este hermano. Las cosas que dice, cómo las canta y la música. Y precisamente estábamos comentando y observando, yo no sé si nuestros hermanos aquí, gente que están aquí en cabina, hayan observado, pero que antes en los almanaques estaba muy marcada la Semana Mayor. Hoy en los almanaques no lo traen, como si hubiera venido a menos el memorial del valor de la muerte del Señor Jesús. Es rarísimo, es decir, no encuentra uno, es que es una sintomatología. Por eso alguien comentó, y me parece muy razonable lo que dijo. Antes, en Semana Mayor, las iglesias estaban llenas. En nuestras iglesias evangélicas, por ejemplo, campañas, toda la semana predicación. Es decir, antes estaban llenas las iglesias, hoy están llenas las playas.
O sea, ha habido un olvido que es síntoma de cómo están sucediendo las cosas y el abandono que se está dando en términos de la fe. Pero nunca podemos olvidar que Jesús nunca podrá irse de la historia, porque Él es el Señor de la historia. Así es. Así que, eterno Padre, esta noche, Señor, invocamos tu nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo, para rogarte, Señor, por estas necesidades, las personas que tienen cáncer. Yo te ruego que extiendas tu mano de misericordia y cancele, Señor, ese cáncer. Alabado sea Dios y alabado sea Cristo Jesús, quien nos dio redención de nuestros pecados y de nuestras enfermedades. Padre eterno, por todas las peticiones que aquí se han presentado, te rogamos, Señor, que abras tu mano y esta noche sea una noche de misericordia. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos estaremos escuchando ya el próximo sábado de 9:15 a 10:50 de la mañana. Dios les guarde, mis hermanos. Nos queda todavía un minuto. Seguro que sí. Y esperamos que usted esta semana mayor lo convierta en una semana de recogimiento espiritual, de entrega, de agradecimiento, porque nunca podemos dar lo que Él hizo por nosotros. Los tiempos están llevando a la gente a olvidar, aún de la gente de la iglesia. Creyentes han ido apagando su fogosidad, su ánimo, pero nunca olvide que el Señor Jesús murió por mí. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.